Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía de confianza. Vamos a hablar de China, del gigante asiático, la única potencia capaz de competir de igual a igual con Estados Unidos. Los que se han programado para el año 2049, eso dicen por lo menos ellos, de ganar a Estados Unidos en todos los ámbitos. Los chinos, que tienen una potencia económica, una potencia tecnológica, una potencia militar y política en estos instantes enorme. ¿Qué pasa con China y Latinoamérica? Vamos a hablar con Francisco Urdines, director del núcleo Milenio sobre los impactos de China en América Latina, fellow del Wilson Center, profesor asociado de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile. Gracias por estar con nosotros. Hola Tomás, ¿cómo le va? Un gusto. Muchas gracias. A ver, si pudiéramos hacer una definición, dar unas características rápidas de qué estamos hablando, ¿qué es China hoy? Bueno, hoy China es la segunda potencia global, con aspiraciones a disputar la primera posición con los Estados Unidos, como bien usted lo decía, a pesar de que en algunos aspectos está muy atrás y muy relegada, pero sí hay explicitada una voluntad, y eso es cierto novedoso. Y es un país extremadamente importante para Chile, fundamental. Más del 35% de las exportaciones chilenas van hacia China. Así que es un país extremadamente importante para tener entre ojos. China es una potencia económica, no cabe la menor duda, pero algunos dicen que todavía China no está en el nivel tecnológico de Occidente. Por ejemplo, hablo de semiconductores, y que ahí China todavía está atrasada y que por lo tanto le queda mucho todavía por remar. ¿Esto es así? Así es, parte de la disputa geopolítica y geoeconómica entre China y Estados Unidos hoy está en el aspecto de las tecnologías que definirán los próximos 20 años la economía global. China tiene un atraso considerable, pero está interesada en reforzar ese aspecto porque es donde se va a dirimir el poder global en los próximos años.
A China le faltan además otros aspectos, es decir, carece de una moneda globalizada, carece de una capacidad militar global, aún en América Latina su presencia es ínfima, por no decir nula, y sobre todo carecen de lo que los politólogos llamamos soft power, poder blando, es decir, aún le cuesta mucho traducir economía en reputación, en respeto, en admiración. Entonces, aún es largo el camino por recorrer para China. China era un país extremadamente pobre hace 50, 60 años, por lo tanto el camino ha sido muy ascendente, pero aún queda mucho por recorrer para ellos. Vuelvo al tema de los semiconductores. Se dice que una de las ventajas todavía de Occidente no solamente que está más desarrollado en esta tecnología, sino que también esta tecnología es compartida por distintos países, es decir, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, Corea del Sur, Japón, y que por lo tanto hay una cooperación entre muchos países para lograr estos niveles tecnológicos superiores, algo que China carece. ¿Esto es así? ¿Es una desventaja para China? Bueno, Taiwán también tiene un rol central en esta industria. Lo que quiere China es tener un control de toda la cadena de valor. La cooperación que existe en Occidente es tal, pero también hay un interés de parte de Estados Unidos de tener un control mayor sobre el mercado. Es decir, hoy hay distintos países que tienen control sobre mercados específicos de esta gran cadena, pero tanto Estados Unidos cuanto China lo que quieren es controlar todo el mercado, porque cuanto mejor controlas el mercado, menos expuesto estás a vaivenes geopolíticos, a problemas externos. Y China está sin duda dispuesta a desarrollar la tecnología que necesita y a cortar la distancia con Estados Unidos, pero son años de investigación y desarrollo que lo distancian de Estados Unidos hoy. Yo creo que hay un lag de por lo menos 5 años. Esta diferencia tecnológica también da la impresión que todavía existe a nivel militar. Es decir, si alguien mira el principal caza de combate chino, parece que no es comparable al de Occidente, incluso a varios de Occidente. Lo mismo pasa a nivel naval, lo mismo pasa a nivel de otros aspectos tecnológicos de la guerra. ¿También eso está influyendo en que China todavía no tenga la posibilidad de competir de igual a igual? Sí, China tiene la dificultad de proyectarse globalmente. Cuando un país crece tanto como China, tiene que priorizar regiones. Es imposible tener presencia igual en todos los rincones del mundo. Y hoy el foco de China está en su barrio, en el sudeste asiático. Y la presencia militar es principalmente en ese sector, en esa región, es principalmente marítima. El desarrollo tecnológico va a contribuir enormemente al avance militar de China, pero están con una diferencia muy, muy grande respecto a Estados Unidos en ese sentido, donde la disputa se da más fuertemente es en el ámbito económico, es en el ámbito donde las dos potencias están muy emparejadas. En lo militar la desventaja es enorme y desde la pandemia del COVID-19 China ha puesto todo su énfasis en reforzar su economía, en concentrarse en que el camino del crecimiento económico se mantenga sólido y en fortalecer su presencia en su barrio. Por lo tanto, eso hace que en otras regiones del mundo la presencia de China se vea algo reducida respecto a unos 5 o 6 años atrás. Hablo del aspecto militar porque últimamente la disputa se ha ido trasladando al mar en torno a China. Sabemos lo que ha pasado con Australia, por ejemplo, que tenía comprado unos submarinos franceses, desechó el contrato, lo rompió para decir, no, compramos norteamericanos y tienen que ser además submarinos nucleares. O sea, la máxima tecnología para enfrentar a los chinos, y sabemos que Japón está abandonando sus políticas de abstención militar prácticamente y ya Japón se está fortaleciendo y otros países, Filipinas, etcétera, están conformando con Estados Unidos, también con Inglaterra, todo un cordón alrededor de China militar y por lo tanto las tensiones se están trasladando hacia allá. Así es. Hay todo un esfuerzo por contener el avance chino. China tiene una enorme presencia marítima, tiene una enorme presencia que afecta a la supervivencia de Taiwán, sobre la cual la República Popular China tiene un interés vital de medio y largo plazo. Y hay
riesgos de enfrentamiento nuclear en el futuro si esto es mal manejado, porque también está el caso de Corea del Norte, que es un país con posesión de armas nucleares. La disputa geopolítica, si se torna militar, aunque hoy en día es algo que no se ve tan factible, y esperemos que no suceda, pero si la disputa geopolítica entre China y Estados Unidos se torna militar, sucederá en esa región del mundo muy posiblemente. A diferencia del siglo XX, donde el punto de encuentro era Europa y las guerras grandes se dieron en Europa. O sea, si hay una guerra mundial en algún momento, se va a iniciar allá y posiblemente con Taiwán. Posiblemente Taiwán pueda ser la chispa que incendie un conflicto de escala global, y los expertos en seguridad internacional dicen que sí, es el sudeste asiático el lugar donde podría desatarse un conflicto de escala global. Sobre todo porque, como usted menciona, es donde hay mayor armamento concentrado hoy en día. Pero igual vale la pena poner una nota al pie en este sentido, pues la invasión de Rusia a Ucrania, sin dudas, que es una señal importante a China respecto a los costos que puede tener el expansionismo militar y la confrontación directa con potencias militares occidentales. Yo creo que el conflicto militar es a todas luces algo que se quiere evitar, porque primeramente afectaría la senda del crecimiento económico, que es la prioridad número uno para China. La invasión de Rusia a Ucrania, ¿beneficia a China? Yo creo que la perjudica enormemente por varios motivos. China hizo un apoyo diplomático y tácito, primero tácito y luego explícito a Rusia, que le está costando enormemente caro. China en cierta medida va a lograr tener una mayor injerencia sobre la política doméstica rusa, pero hoy yo creo que tanto China cuanto Rusia han quedado más aisladas o mucho más aisladas de lo que estaban hace 4 o 5 años atrás. Y además el costo está, como le comentaba, en el aprendizaje, si se quiere, por ejemplo, de lo negativo que podría ser un ejercicio de imitación en Taiwán. Entonces me parece que China apostó a una guerra corta y en la que Rusia saldría vencedora. La guerra se ha extendido, lleva muchísimos meses, los costos económicos se incrementan y China se encuentra expuesta y en una situación muy incómoda hoy. Muy incómoda, pues también se ve en la obligación de mantener su posición firme, pero es constantemente interpelada en organismos multilaterales y se le exige una participación un poco de mediadora en el conflicto que no se está dando. Es una situación extremadamente incómoda de la que yo creo que le va a dejar lecciones de los costos que puede tener involucrarse tan directamente en conflictos armados. En la historia, los imperios siempre han sido imperios militares, imperios con potencia económica, pero también imperios que han tenido una vocación cultural, es decir, una vocación civilizatoria para todos aquellos países sobre los que tienen influencia. Y se dice que en estos momentos la disputa civilizatoria es entre un modelo occidental, democrático, y un modelo donde hay un poder central, yo diría dictatorial, y donde las empresas compiten entre sí, pero siempre con mayoría estatal. Digo esto porque hablando con personas que son amigas de China, dicen, Occidente, pero si ese es el símbolo de la decadencia. ¿No han visto cuántas huelgas tienen? ¿No ven que marchan reclamando? ¿Ha visto usted alguna marcha en China reclamando por algo? Los chinos están siempre felices. Ese es el modelo que funciona, mientras en Occidente hay tanta gente infeliz. Están compitiendo dos modelos, algunos dicen más eficientes que los otros porque en los otros hay más discusión. Al final, ¿ese es el asunto también? Es una pregunta muy interesante porque por un lado hay gente que plantea que el debate está entre democracias versus autocracias y por otro hay quienes plantean que el debate está entre qué rol ocupa el Estado en la economía de mercado. En el caso de China, ellos consideran efectivamente que el modelo chino es un modelo exitoso
que ha permitido el desarrollo de sus individuos, y sí consideran que, cuando uno conversa con politólogos chinos, que las flaquezas de la democracia son evidentes respecto a las ineficiencias que se generan, a los conflictos distributivos que provoca. Eso está cierto. Ahora bien, ¿es exportable el modelo chino? Yo creo que no. Ellos también enfatizan el no deseo de exportar este modelo. Ahora, independientemente de si hay un deseo o no de exportar un modelo, sí es cierto que es un país que ha tenido enorme éxito en generar oportunidades económicas en regiones del sur global, como le llamamos, en países emergentes, en África, en América Latina, en el sudeste asiático, muchas veces promoviendo sus empresas estatales y generando acuerdos de infraestructura, desarrollo regional y demás. Y ese es un modelo muy atractivo para países empobrecidos. Por lo tanto, ahí yo creo que reside el mayor atractivo de lo que podríamos dar a llamar el modelo chino de desarrollo. Claro, pero más allá de la competencia entre un modelo y otro en cuanto a la posibilidad de que algunos países tengan la intención de un efecto imitación, ellos lo que dicen es: nuestro modelo es mucho más eficiente. Occidente es ineficiente, mucha discusión, muchas elecciones cada 4 años o 5, golpes en sus políticas estatales que son golpes para allá y golpes para acá, y por lo tanto lo que ellos dicen es imposible que nosotros no ganemos esta lucha. Occidente es decadente por todo lo que le está pasando, incluso con decadencia moral. Entonces, desde ese punto de vista, ellos creen que ganan. Bueno, eso lo sostendrán algunos. Por otro lado, en la ciencia política hay mucha evidencia de que la moneda está en el aire, es decir, el riesgo para China es que el descontento social algún día se manifieste, se haga insostenible. Por eso, insisto, es tan importante la senda del crecimiento económico. Sin crecimiento económico pueden generarse descontentos, manifestaciones en el interior. China es un país enorme, muy difícil de administrar, y eso también podría poner en jaque la estabilidad del régimen. La República Popular China pone extremo énfasis en la estabilidad del régimen y el control del Partido Comunista sobre el país. Ha funcionado bien para ellos, ha funcionado bien en los últimos 40, 50 años, por supuesto, pero a mí no me queda claro que ese argumento que usted dice que ellos sostienen sea tan cierto. Las fortalezas de Occidente respecto a las de un sistema autocrático, bueno, en la historia han dado muestra de que tantos unos como otros son igualmente propensos a colapso interno y a descontento. Para mí la clave va a estar en cómo los regímenes, sean democráticos o autocráticos, sean capaces de generar crecimiento y mejora de las condiciones de vida de sus ciudadanos en el futuro. Francisco, las nuevas tecnologías han significado cambios culturales muy importantes en Occidente. Todos lo sabemos, para bien o para mal, pero cambios culturales. ¿Cómo China logra mantener el control de su población? Digo esto porque la tecnología en China permite reconocimiento visual, permite que las personas estén controladas, permite un control de Internet, permite que sus redes sociales también estén muy controladas, permite que cuando alguien se sale un poco de la norma, a través de las redes sociales, no solamente esa persona tenga un límite en cualquier carrera profesional, sino que su hijo, por ejemplo, ya no va a poder entrar a la universidad. Es decir, el control total de esa población enorme. La tecnología lo permite, pero ¿esto es sostenible en el tiempo? La tecnología ocupa un rol clave en el control social, en la estabilidad de la sociedad, siendo cientos de millones de habitantes. El Estado ha puesto enorme énfasis en que la tecnología sirva como una herramienta para mantener esta estabilidad. ¿Es sostenible en el tiempo? De vuelta, yo creo que todo depende de si el país, China, logra escapar la trampa del ingreso medio, consolidarse como una economía desarrollada y permitir que las próximas generaciones sigan viendo progreso en el modelo. Si eso no sucede, es muy probable que el descontento y la inestabilidad emerjan, incluso con toda la tecnología que usted menciona. Es muy difícil sostener un régimen
y lo vimos en la Unión Soviética, por más control que tenga, sin generar oportunidades económicas para sus ciudadanos. Así que sí, es cierto que el desarrollo tecnológico contribuye al control social, pero yo pienso que no es garantía ninguna de que esto garantice un control en el largo plazo sobre su población. Me quedo dando vuelta siempre el caso de Meng Gongwei. O sea, uno dice, el policía del mundo, el jefe de la Interpol. Hubo mucha polémica cuando el viceministro de Seguridad Pública chino se transformó en el jefe de la Interpol a nivel mundial. Tenía toda la información del mundo en la mano. ¿Quiénes? Los chinos. Esto fue realmente muy discutido, pero ocurre que el señor Meng Gongwei, un día de 2018, desapareció. Llegó a China en un viaje normal, su sede es París, estaba en Francia, y desapareció. Y resulta que después se supo que había sido condenado y que había sido investigado, y esto parece una novela, por la Comisión Central para la Inspección Disciplinaria, tiene un título de terror. Entonces, Comisión Central para la Inspección Disciplinaria, que lo condenó. El señor está en la cárcel. El policía del mundo, la Interpol no supo, nadie supo, desapareció. Estas prácticas que parecen las del inicio del siglo XX, las personas desaparecen en manos de la policía, son condenadas en tribunales cerrados, no tienen abogados, ¿son sostenibles de verdad en el siglo XXI? Es una pregunta fascinante. Yo tengo la idea de que en el largo plazo las autocracias perecen por dentro, pero la pregunta es cuándo lo hacen. De vuelta, el sistema lo que tiene, como un país enormemente complejo que es una serie de válvulas de presión. El partido tiene facciones internas, hay diferencias, hay ajustes. Y con las élites políticas y con las élites económicas, porque esto que usted menciona ha sucedido también con empresarios y gente muy influyente en el mundo de negocios en China, están en un constante tire y afloje. ¿Esto es sostenible en el tiempo? Es la pregunta del millón, pero le diría que en la historia no ha durado demasiado tiempo un régimen extremadamente opresor sobre su población y sin o colapsar o bien relajar las medidas. China como gobierno de economía y sociedad había apostado a una cierta apertura y muchos en Occidente se ilusionaban con un país que gradualmente se iba a acercar a Occidente. De ahí la inserción de China en la Organización Mundial del Comercio y un vínculo muy fructífero con los Estados Unidos. Eso se dañó muchísimo en los últimos años y hay quienes ponen en Xi Jinping la figura de esta nueva era china de mayor autocratización, de mayor control social, de mayor confrontación con Occidente. Pero es un proceso que quizá lo que vimos entre los 70s y los 2000 fueron más bien una excepción. Es decir, lo previo a eso fue también un periodo de mucho control estatal, de mucha autocratización y por lo tanto yo creo que hoy no está claro cómo va a evolucionar el régimen doméstico chino hacia adelante. Sí es claro que la confrontación con Occidente y una mayor asertividad, si se quiere, con Occidente, es un condimento importante para poder generar una retórica puertas adentro para con su población de unión, de nacionalismo, que es importante para mantener al país unido en las próximas décadas. O sea, el discurso hoy en China es mucho más antioccidental de lo que era hace 10 años atrás. Y el sentimiento de la gente en general también lo es. Y eso es natural, es una respuesta a una demanda doméstica por mayor unidad y mayor expresión de nacionalismo, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa. Le voy a dejar algunas preguntas planteadas, vamos a anunciar que vamos a seguir conversando. Le voy a preguntar si usted sabe dónde está Kim Gang, dónde se encuentra el señor. Y le quiero preguntar además qué va a pasar entre China y Latinoamérica, qué se avisora
las limitaciones que está poniendo a Latinoamérica ciertas inversiones chinas. ¿Existe eso de la maldición de la deuda china o no? Mirando a Surinam, por ejemplo. Volvemos en un instante. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. Taking Gang, el canciller chino. Bueno, no lo sé. Entiendo que la última aparición pública fue a fines de junio, el 25 o 26 de junio. Y él es una figura diplomática importantísima. Además de que fue embajador en los Estados Unidos y había y hay un esfuerzo diplomático en el que él tenía un papel importante en acercar a los dos países que desde la guerra comercial han estado alejados, y creo que es importante que se acerquen, dialoguen para que el resto del mundo pueda funcionar con relativa tranquilidad. ¿Dónde está? No lo sé. Lo que pasa es que nadie lo sabe en Occidente. Es que esto es insólito. O sea, los cancilleres aparecen a cada rato, tienen reuniones internacionales, tienen una actividad pública muy grande. Hace 3 semanas que nadie sabe del canciller chino. Tenía una reunión con Josep Borrell, que es el jefe de la política exterior de la Unión Europea. 2 días antes le dijeron, sabe, no la vamos a poder hacer. ¿Pero por qué? No, es que ya no es posible. Nada más, ya no es posible. Tenía que participar en una reunión de la ASEAN, de la reunión anual de los ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación de los Países del Sudeste Asiático. Fue otro, no fue él. Esta opacidad china, ¿cuánto influye, por ejemplo, para hacer negocios, para tener confianza, para tener alianzas? Porque esta es una opacidad enorme. Así es. Lo que sorprende es la desaparición de la prensa y la ausencia de comunicados oficiales sobre una figura tan importante. Bueno, el comunicado oficial responde a un tema de salud, pero no queda claro que sea así. Ahora bien, ¿cómo esto repercute en la proyección internacional de China? Enormemente, porque a nosotros como países acostumbrados a la libertad de prensa, a la repregunta y demás, genera enorme suspicacia. ¿Y qué es de esta persona? Bueno, como usted dice, en Occidente es muy difícil saberlo, creo que dentro de China también es difícil saberlo, pero el gobierno ha tenido, como le decía en el bloque anterior, una tendencia a la autocratización en los últimos años, a la rigidización, que cada vez más yo creo que se va a ver más este tipo de situaciones.
¿cuál es el límite que tiene Latinoamérica en su relación con China? Hago esta pregunta porque uno escucha hablar a muchos políticos, cancilleres, y dicen, bueno, nosotros podemos tener relaciones con los dos bloques. ¿Cómo cuáles dos bloques? Con los europeos, con los Estados Unidos y con China. Nosotros podemos. Latinoamérica no sé si tiene el poder para mantener esta ambivalencia. Para eso hay que tener mucha capacidad y yo creo que en Latinoamérica no la tenemos. ¿En qué momento Latinoamérica va a tener que resolver esta duda? Va a tener que decidir con quién está. Esa es una pregunta espectacular. Usted dice, Latinoamérica no puede. Yo concuerdo que no puede. Creo que el debate a veces se torna normativo. El planteo es América Latina debe relacionarse con ambos. Y efectivamente es muy difícil en un contexto de bipolarización, de mayor confrontación entre dos grandes potencias, estar bien con todo el mundo, ¿no? ¿Cuándo va a tener que resolver el dilema América Latina de qué bando está? Probablemente en los próximos 5 a 10 años. Si la tendencia actual continúa y ambos, China y Estados Unidos, continúan separándose, polarizándose, alejándose, en los próximos 5 o 10 años vamos a empezar a tener un escenario similar al que hubo al comienzo de la Guerra Fría. Esto no es una Guerra Fría y el tinte de esta rivalidad, como yo le decía, es principalmente económica, no militar, pero para los países de América Latina va a tener que comenzar a haber una especie de posicionamiento explícito y es algo que creo que es el principal desafío de política exterior que nos tocará en los próximos años y no estoy seguro de que esté muy claro cómo va a suceder ni de qué manera. Es una gran pregunta, pues aún creo que no estamos preparados para saber cuál va a ser la respuesta. Ni yo estoy aquí en Argentina, ni en Chile, ni en Brasil, ni tampoco es claro si habrá una respuesta única tampoco. Yo tengo la impresión que ya se empiezan a tomar decisiones. Son pequeños gestos, pero se están produciendo. Por ejemplo, pongo un ejemplo. El presidente chileno anterior, Sebastián Piñera, bajo su mandato en algún momento se licitó en Chile la fabricación de pasaportes y de la cédula nacional de identidad, el documento de identidad, los dos. Ganó una empresa china. Se le asignó a la empresa china, ganó la licitación. E inmediatamente los norteamericanos le dijeron, señor Piñera, ¿usted sabe que nosotros tenemos visa waiver? No, vamos a tener que revisar esto. Y mientras Piñera hacía una gira por Europa, Boris Johnson, Pedro Sánchez, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, le dijeron, ¿sabe, usted está haciendo esto? No, con nosotros no. ¿Qué hizo Sebastián Piñera? Una licitación que ya estaba asignada, bajó la licitación. No fue capaz de resistir la presión. O sea, la normativa chilena se hizo pedazos, se hizo añicos frente a todo esto. Ya están empezando los signos de decisiones que hay que tomar, porque si no, esto no va a resultar, ¿no? Sí, la presión de un país, sea China o Estados Unidos, a otro país pequeño como Chile es muy difícil de resistir. Eso que usted menciona también se dio con el caso de la infraestructura de 5G, y efectivamente para un país pequeño es muy difícil resistir presiones geopolíticas. Y como bien usted plantea, yo creo que hoy el escenario está más dado para que los países de la región se alineen con Estados Unidos, que es además el país que está más activo en poner condiciones, quejas y trabas a la relación con China en América Latina. China ha tratado de mantener una postura más bien pasiva en ese sentido. O sea, todavía no hay ejemplos de empresas chinas planteando un escenario similar. Si te relacionas con Estados Unidos, nosotros nos salimos. Pero es un debate que se va a definir en cuánto Estados Unidos sea capaz de entonces ofrecer aquellos bienes que China ha podido ofrecer en la región. Por ejemplo, Ecuador acaba de firmar un acuerdo de libre comercio con China. Ecuador, el presidente Lasso declaró que hubiese deseado también firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Creo que Ecuador, en el mejor de los mundos, debería tener un acuerdo de libre comercio con ambos países.
El problema es que en Estados Unidos hay una enorme resistencia a generar un involucramiento económico más activo en la región. Existe la voluntad política, pero eso se ha traducido muy poco en resultados concretos. Y ahí es cuando China tiene una ventaja, porque usted hablaba de la dificultad de las democracias para generar consensos, para generar políticas de estabilidad. Y en China el régimen y la regulación sobre empresas estatales es mucho más ágil y rápido en algunos contextos de inversión extranjera directa, de acercamiento a países estratégicos y demás. Eso en Estados Unidos cuesta muchísimo generar. En la literatura se le llama economic statecraft, es la capacidad de generar que medios económicos sirvan a fines políticos. Y China parece ser mucho más rápida y ágil que los países occidentales en eso, por lo menos en América Latina. Dos ejemplos más, desde Chile, pero sirviendo a Argentina, a Brasil, a Uruguay, está el proyecto del cable denominado Humboldt, que es el cable que va hacia Asia, es un cable de más de 14.000 kilómetros, se dice, bueno, tiene que llegar a China. No, a China no, pero ¿por qué no? Porque los chinos van a saber todo lo que se comunique por ese cable, todo, imposible. Entonces, por una razón política, va a ser Valparaíso-Sydney en Australia, y ahí se verá, pero confiamos en los australianos, no en los chinos. Y por otra parte, se sabe hace ya algún tiempo, pero se ha incrementado esta información en cuanto al volumen en los últimos días, que Argentina estaría comprando casas de combate chinos. Y por primera vez aviones chinos de guerra volarían en los cielos de América Latina. ¿Esa es la ambivalencia en la que nos estamos moviendo? Exacto, lo que está logrando China con algunos países, son dos ejemplos interesantes, es ofrecer a los países bienes que necesitan, sea por motivos militares, económicos, infraestructurales, lo que fuere. En el caso de los casas, si existe la posibilidad para Argentina de comprar casas a Estados Unidos a un precio equivalente, yo creo que sería la mejor elección. Si Chile lograse que el cable pasara por Nueva Zelanda o Australia o Japón y lograse evitar los riesgos en la seguridad que puedan existir, mejor. El gran problema de esta discusión, Tomás, es que muchas veces esa posibilidad no ha existido. Y esa es la ventana de oportunidad que China ha aprovechado enormemente en América Latina. La retracción, en cierta medida, de la presencia económica de Estados Unidos y de la Unión Europea también, principalmente de Estados Unidos, ha sido una ventana de oportunidad grande que los chinos han sabido aprovechar. Yo creo que ahora, hace 1 o 2 años, finalizada la pandemia, hay una enorme urgencia de Estados Unidos con políticas como la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas. Europa ahora tiene una nueva política que le llaman Global Gateway, que se discutió ahora en CELAC. Hay una enorme urgencia por volver a la región. Argentina tenía que pagar hace poco parte de un crédito al Fondo Monetario Internacional, una cuota importante. No tenía la plata. Entonces, señor Massa, ministro de Economía, fue a golpear la puerta a Pekín y volvió con 2.700 millones de dólares, por ahí aproximadamente, perdón, me equivoco, de yuanes, porque sí, pagó en yuanes Argentina al Fondo Monetario Internacional. Esto es una novedad enorme, porque un país importante que logre el crédito y logre estar al día con el Fondo Monetario Internacional en yuanes, esto es un cambio, yo diría, simbólico de lo que está ocurriendo entre China y Latinoamérica. Sí, ese es un caso fascinante de laboratorio. Al principio de la entrevista comentábamos que a China le faltan varios elementos para disputar poder con Estados Unidos. Uno de ellos es el de una moneda internacional. China tiene enorme interés en globalizar el uso del yuan y le ha costado mucho. El dólar tiene una presencia global fundamental hoy en día en todos lados de los rincones del planeta. Argentina está quebrada. Hace unos días usted hizo una muy buena entrevista con Ignacio Lavacchi. Él contaba el escenario argentino. En este escenario de quiebra total argentina,
China surge como un salvavidas en el cual el swap de moneda le permite pagar sus vencimientos urgentes con el Fondo Monetario y cambiar deuda del fondo por deuda con el Banco Central chino. Esto es inusitado y es un caso de laboratorio fascinante porque en cierta medida lo que está haciendo China es relajar la capacidad o la eficacia de un organismo como el Fondo Monetario Internacional de ejercer influencia sobre otro país. Y en cierta medida esto también se transforma entonces en un cuestionamiento directo de las reglas de lo que se llama post-Bretton Woods, a las reglas de las instituciones que existen desde terminada la Segunda Guerra Mundial. China hoy está dispuesta en muchos de estos organismos a revisar el funcionamiento y las reglas, sobre todo la relación entre países medianos y grandes. El ejemplo argentino para mí es un ejemplo para mirar con detalle porque es probable que situaciones similares se den en el futuro en otros países también. O sea, en algún momento los chinos empiezan a financiar la deuda latinoamericana progresivamente de acuerdo a sus intereses políticos. Posiblemente. Hay un libro fascinante de un colega que se llama Stephen Kaplan. Lo que él argumenta es que el crédito chino que existe hace años, los bancos políticos chinos financian en América Latina desde 2005 más o menos. Lo que pasa es que en Chile es prácticamente invisible, por no decir invisible del todo, pero en países como Argentina, Brasil, Venezuela hace años que los bancos políticos financian infraestructura y otorgan préstamos a los estados. Él argumenta que a diferencia de los organismos occidentales, los bancos políticos chinos permiten que los gobiernos se financien y se endeuden. Es decir, el préstamo chino viene con menos strings attached, se dice en inglés, con menos condicionalidades económicas. Eso no quiere decir que no haya condicionalidades políticas, que sí las hay. Lo interesante es que a las condicionalidades económicas de los organismos internacionales, las condicionalidades políticas chinas son más ambiguas, son menos claras y todavía más desconocidas, pero en general tienen que ver con el profundizar relaciones económicas que a veces son de dependencia, el generar mayores vínculos económicos que genera oportunidad para sus empresas nacionales. Es decir, en general el préstamo chino viene acompañado de una mayor profundización de la relación económica con China. Vamos a hacer un pequeño alto. Se me quedó la pregunta ahí en el tintero. Claro, una cosa es préstamos blandos, por decirlo de alguna manera, más fáciles, pero también está lo otro, la trampa china, cuando se otorgan los préstamos. Vamos a hablar de eso a la vuelta de una pausa y también sobre qué significa para los países latinoamericanos la emigración china, que ese es otro aspecto de la política internacional. Nadie emigra libremente de China. Volvemos en un instante. Garantía de confianza. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo, invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. Conversamos con Francisco Urdines. Francisco, yo quería hablar de la llamada trampa china. Surinam, recordemos, ex colonia holandesa, pidió préstamos, un país que está prácticamente quebrado. Entre los acreedores están los chinos, no son los principales acreedores, pero sí muy importantes. Y resulta que todos los acreedores renegociaron con Surinam, todos. Club de París, Unión, en fin, salvo los chinos. Los chinos fueron durísimos y le dijeron no.
cumpla, pero es que no podemos, usted verá. Y resulta que siempre se dice, y que en este caso podría ser, que los chinos son duros para negociar porque quieren apoderarse de los activos de un país. ¿Esto es así? Bueno, son varias preguntas, son todas muy interesantes. Surinam y Guyana son dos países con una enorme riqueza natural. Recientemente descubrimiento de petróleo, por ejemplo, también industria forestal. El concepto de trampa de la deuda se ha estudiado mucho y efectivamente hay un grupo de gente en Estados Unidos que se llama A-Data que ha analizado las condiciones de los créditos chinos y llegan a la conclusión de que, salvo raras excepciones, el crédito chino no genera una dependencia de la cual no se pueda salir. Ahora bien, China ha prestado muchísimo a países en desarrollo en los últimos años y se encuentra en una posición novedosa por primera vez, que es el de rol de acreedor, el de país que toca la puerta y viene a exigir que se le pague de vuelta. En Venezuela han otorgado miles de millones de dólares, más de 40.000 millones de dólares en préstamos, que al día de hoy han sido pagados con enorme dificultad. Mucho no se sabe si se va a recuperar. Entonces China, hay que decirlo, prestó mucho y mal muchas veces. Entonces, hoy se encuentra en la situación en la que se encuentran todas las potencias en algún momento de su vida, que es en la que ya es difícil relacionarse con los países siempre en un tono amistoso y le toca el ingrato rol de cobrarse aquello que prestó. Eso es así, eso en Surinam es lo que usted menciona, sucedió en Ecuador también, y cuando en Venezuela se declaró en algún momento que la Asamblea declaró que no pagaría los créditos otorgados por China, pues estos eran inconstitucionales, habían sido tomados durante el régimen de Maduro, generó una respuesta de parte de China de que los créditos efectivamente se tendrán que pagar en algún momento. Muchos préstamos otorgados por bancos políticos chinos tienen cláusulas de cross default y cláusulas también de repago en materia prima. En el caso de Venezuela tienen cláusulas de repago en equivalente a barriles de petróleo. Entonces, muchos de esos préstamos, por ejemplo, Venezuela, en una situación totalmente imposibilitante, lo que ha hecho es pagar exportando petróleo a China a un equivalente que está definido en los contratos. Es una situación complicada y efectivamente endeudarse con China puede ser una salida que a veces es la única para países que no tienen acceso a crédito occidental y sin embargo es una salida que hay que tomarla con cuidado, pues tomar el crédito chino también implica que en algún momento se tiene que pagar la deuda, como con cualquier otro acreedor. Francisco, es analista, profesor, pero yo le pido que se ponga el traje de un político. Adelante. Si usted fuera un político y tuviera que dar una explicación, ¿qué le diría a los empresarios latinoamericanos que tienen que competir con los productos chinos, donde no hay leyes laborales, donde no hay sindicatos, no hay nada, y donde simplemente las condiciones de competencia son totalmente asimétricas? ¿Qué le dice usted a un empresario latinoamericano que tiene que competir con los chinos? Bueno, lo que le digo es, a ver, lo que se le ha dicho a los empresarios de la región, pienso en Mercosur, en Brasil, en Argentina, es, ustedes no se preocupen, que nos encargaremos de que los subsidios impidan que la importación de productos manufacturados de China los lleve a la quiebra. ¿Por qué? Porque la historia de la relación comercial de China y América Latina es, por un lado, de exportación de commodities, y esa es la cara en la que hay ganadores, y luego está la cara de los perdedores, que es la cara de aquellos productores de bienes industriales aquí en la región, que, como usted dice, compiten con manufacturas muy baratas traídas desde China. Esa gente se ha perjudicado enormemente y es un poco el perfil económico que ha llevado a la reacción anti-China a escala global, al discurso anti-China también en Estados Unidos, del cual
Trump hizo prácticamente su campaña política. Es muy difícil competir con el potencial manufacturero chino. En América Latina es prácticamente imposible. Y ese es un tema que hoy no se discute tanto porque no tenemos acuerdos de libre comercio en Mercosur con de Chile, por ejemplo. Yo creo que a 18 años de la firma del acuerdo de libre comercio queda claro que el fuerte del acuerdo ha sido exportación de materias primas hacia China e importación de manufacturas a Chile. Esa es la dinámica de la relación. China es el, yo diría, principal aliado internacional de Nicaragua, de Venezuela, países que cometen violaciones a los derechos humanos, claramente. ¿Les da lo mismo a los chinos? ¿Les importa nada? ¿Son tan poderosos que...? Y quiero agregar algo. Se va a realizar en Sudáfrica la reunión de los países del BRICS. Y resulta que Vladimir Putin no va a ir. Se dice que no va a ir. ¿Por qué? Porque puede ser detenido. Porque hay órdenes de detención internacional. Pero yo creo que Xi Jinping jamás podría ser detenido en ninguna parte del mundo, pese a que en China se violan los derechos humanos. Y aunque haya una denuncia contra él. O sea, hay una enorme capacidad incluso para apoyar regímenes dictatoriales en América Latina sin pagar costos. ¿Esto es así? Lo que dicen los politólogos es que el apoyo chino y ruso lo que permite en América Latina, en Nicaragua, en Venezuela, es la supervivencia de estos regímenes. Es decir, les da un oxígeno que les permite continuar en el tiempo y sobrevivir, obtener bienes económicos que de otra manera no obtendrían, relaja sanciones y demás. La pregunta sobre qué mirada tiene China respecto a los derechos humanos es interesante. Es un debate que está totalmente caliente en este momento. Está quienes dicen que China está revisando la concepción, se tiene una concepción propia de lo que es un derecho humano, a pesar de que nosotros en Occidente entendemos por esto una concepción muy clara, transparente y universalista. La mirada de los derechos humanos, la interpretación china en su política exterior es mucho más relativista, mucho más concentrada en los sobre la calidad de vida de la gente y por supuesto no en la libertad de expresión, en la libertad de movimiento y demás que son tan importantes en Occidente. Entonces, ¿cuánto va a afectar el ascenso chino al sistema internacional de derechos humanos? No está claro aún, pero por ejemplo se ha encontrado evidencia de que China en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cuando es miembro del Consejo y ha sido miembro repetidas veces, tiene la capacidad de influir sobre el voto de países pequeños a su favor, es decir, a la manera de votar en que vota China. Entonces, esto plantea la pregunta, ¿es China una potencia revisionista? ¿Está China dispuesta a revisar las reglas del juego internacional? Yo creo que sí, pues en los últimos 2 o 3 sí. Tenemos algún problema de comunicación. Ahora sí, ahora estamos de nuevo en contacto. Francisco, de los países grandes de América Latina, ¿podría ser Argentina, debido a las inversiones, a su debilidad económica en estos instantes, el primer país que caiga bajo la órbita o la influencia china? ¿El primer país de Latinoamérica importante? El país que tiene la relación más intensa con China en la región es Brasil. Mire, hoy 67% de las personas, digamos, 2 de cada 3 personas en América Latina viven en un país en el cual China es más importante económicamente que Estados Unidos. Y ese porcentaje es prácticamente del 95% en América del Sur. Hay pequeñas excepciones, Paraguay, Colombia. Brasil es el país con la relación más intensa y de mayor dependencia económica, financiera, comercial en total para con China y es una de las principales economías del mundo. Brasil está entre las 10 principales economías del mundo. Argentina lo que tiene es urgencia y tiene apuro y China puede en todo caso salvarle
la urgencia ahora en el corto plazo. Pero la discusión sobre la profundización de las relaciones con China en Argentina, también en Brasil y ni qué decir en Chile, es muy polarizante, y yo creo que se está volviendo cada vez más polarizante en términos políticos. Me parece que hay un consenso político de que haya que profundizar relaciones con China, más bien lo contrario, cada vez hay mayor división. Y en ese sentido, bueno, China y Brasil sí tienen una enorme interdependencia, pero incluso en Brasil, en Argentina también, y lo digo también en Chile cada vez más, se está revisando esta relación y se está cuestionando esta relación. La relación de dependencia con China en la elección chilena, en la última elección presidencial, fue planteada. Usted mismo se lo preguntó a los candidatos, recuerdo. Es decir, hay una discusión de qué relación debemos tener con China que antes no tenía lugar. Y eso yo creo que es muy novedoso y que está llevando a que los políticos se planteen también los costos de relacionarse con China. Hasta hace poco era todo beneficios, o el discurso era que era todo beneficios. En cambio, a partir de los 2018-19, la discusión se ha vuelto de, bueno, ¿cuáles son los ganadores y cuáles son los perdedores de nuestra relación con China? Y ahí se torna muy polarizante la discusión. Francisco, muchas gracias por esta entrevista y gracias por darnos un panorama detallado de todo lo que está ocurriendo entre China, el mundo y China especialmente y Latinoamérica. Muchas gracias. Un gusto, que ande muy bien. Gracias. Y a ustedes muchas gracias. Gracias por seguirnos. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía de confianza.